en diferentes efectores de salud, en el Hospital San Roque, en el Hospital San Martín, durante más de 35 años, si no me quiero equivocar. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Hola. A Yelén y Tiago los saludamos. ¿Cómo le va a ustedes? Muy buenas tardes a la audiencia. Bueno, hoy sí, mucho tiempo el mío en la salud pública, hasta hace un mes atrás justamente, desde mi inicio, toda la profesión dedicada a pensar y a intentar hacer la salud pública, que bueno, hoy por hoy está atravesando una crisis fenomenal. Ya vamos a hablar del tema puntual que nos convocaba, que tiene que ver con un trabajo que realizó usted analizando los salarios de los trabajadores de salud en los primeros niveles de atención primaria. Pero vio el allanamiento que estaban realizando recién en el Hospital San Roque. Sí, me acabo de enterar. Bueno, obviamente yo estuve casi 18 años en el hospital, me formé en el hospital, soy en esto del trabajo y la historia en la salud pública, me formé, soy de la camada de los primeros residentes que se formaron en el sistema de residencia de la provincia. Así que bueno, en ese tiempo estábamos mucho más tiempo dedicados a la profesión y encerrados en el hospital. Así que bueno, sí, esta es una noticia que realmente sorprende. No tengo ninguna información. Lo que sí, obviamente, por el tipo de drogas que acaban de mencionar, y obviamente son drogas que están presentes en los servicios de salud, que tienen, los servicios quirúrgicos anestésicos, le decimos nosotros, porque son drogas que se utilizan básicamente son de analgosedación. Se pusieron un poco más de moda cuando fue la pandemia. Ahí apareció más popularmente el término de drogas, medicamentos de analgosedación, que obviamente se utilizan en los quirófanos y en las terapias intensivas fundamentalmente. ¿Son rigurosos los controles para su utilización? Sí, en un servicio oficial, en un servicio de salud, digo que tiene internación con la capacidad quirúrgica, anestésica, de rigor, digamos. Son medicamentos que tienen que tener un control, tienen que tener todos, obviamente, farmacéuticos, y el monitoreo siempre tiene que ser muy riguroso en ese sentido. Evidentemente se tendrá que reforzar esta cuestión, porque hace poco tiempo hablábamos de lo que sucedía en el Hospital Italiano, en la ciudad de Buenos Aires, que habrá visto la noticia, totalmente, lamentablemente, con el fallecimiento de un anestesista oriundo aquí de Entre Ríos. Evidentemente una cuestión para tener en cuenta, doctor, ¿no? Digo, porque los profesionales de la salud conviven con esto. Claro, forman parte de las nuevas problemáticas, todas cada vez más complejas, cada vez más indescifrables, y que forman parte, digamos, de la vida social y de los parámetros y las subjetividades que se están construyendo en estos tiempos, ¿sí? Por eso los modelos económicos, políticos, sociales que se desarrollan en una sociedad tienen repercusiones absolutamente directas sobre el proceso salud-enfermedad, atención, cuidado de la población. Y esto es parte de ese proceso de deterioro social, de descalificación del otro, de la posibilidad de pensarse como parte de un colectivo humano. Bueno, yo creo que todas estas cuestiones y todas estas nuevas problemáticas, escuché también el anuncio de los titulares, la problemática que están atravesando los adolescentes, cada vez en contexto con menos oportunidades de desarrollar capacidades básicas de funcionamiento y poder integrarse socialmente. Y bueno, una manifestación en la esfera de la salud mental, y bueno, son este tipo de expresiones que obviamente nos conmueven. Claro. Quizás una pregunta más para comprender que para informar, porque ustedes, los doctores, los profesionales de la salud, la conocen. ¿Quiénes tienen acceso al propofol y al fentanilo, y si solamente se encuentran en los quirófanos de los efectores públicos de salud? No, eso son mecanismos de compras, generalmente ensayan en los hospitales públicos, digo, de la provincia. Supongo que en las clínicas y sanatorios es similar. Yo les dije, mi desempeño ha sido exclusivamente en el sistema público, he asumido responsabilidades gerenciales también en el sistema, pero no, pasa básicamente por las decisiones que los servicios, fundamentalmente de terapia intensiva, del quirófano, del servicio de anestesia, sobre todo en los grandes hospitales,
gestionan con la farmacia para que ellos encaren, digamos, la gestión de compra, ¿tá? Y eso, se realiza la compra, si son compras grandes por licitaciones, y eso se adquiere, se preserva, digamos, se almacena en la farmacia, y de acuerdo, digo, en lo que sería un mecanismo habitual en el proceso de trabajo del manejo de este tipo de fármacos, y se maneja diariamente, ¿tá? Queda siempre en stock una reserva para los momentos del día que se trabaja con guardia y no está el servicio regularmente funcionando, pero hay circuitos totalmente que deben ser claros, establecidos en cualquier institución de salud, con esta capacidad quirúrgica anestésica como para poder manipular y utilizar este tipo de fármacos. Temas que vamos a seguir de cerca. Le agradecemos porque fue de actualidad y aprovechamos su conocimiento en el ámbito de salud. Los convocamos a usted para conocer un poco más sobre el informe que realizó para el Centro de Investigación Social y Política de Entre Ríos, el CISPER, con respecto a un análisis del salario de los trabajadores de la salud en el primer nivel de atención urbano en Entre Ríos. ¿Con qué se ha encontrado? Bueno, aclararte primero, primer nivel de atención urbano se refiere a aquellos efectores de salud, centros de salud, desde hace un tiempo también se los denomina centros de atención primaria de la salud, para el escenario, digamos, de lo que es el Gran Paraná. La totalidad de estos efectores instalados en la ciudad tienen una caracterización, se hizo una reclasificación de establecimiento después de 50 años, hace unos años atrás, y todos tienen la capacidad de desarrollar su práctica en equipo, es decir, que hay una diversidad de recursos humanos, hay equipos interdisciplinarios en cada uno de ellos, y bueno, el análisis de alguna manera se hizo en estos centros que corresponden a Paraná, básicamente. En total en la provincia hay 52 efectores, que uno lo puede rotular con estas características: desarrollo de prácticas de salud en equipo, ¿sí? La mayoría concentrados aquí, y que bueno, fue analizar básicamente los salarios de los 4 escalafones, de las 4 carreras de alguna manera. Son 2 escalafones: el de sanidad, hay profesionales, enfermeros y agentes sanitarios, y el escalafón general. En esas 4 carreras tomamos de referencia algunos de los recibos de sueldo de diciembre del 2023 y de febrero del 2026. Un periodo de 27 meses, y eso lo comparamos con el IPC acumulado oficial. El IPC es el índice de precios al consumidor. El oficial, uno dice el oficial y el legal, yo diría el otro, porque hay una brecha entre el IPC oficial, que es el que periódicamente ustedes vieron los primeros 10 días del mes. El INDEC da la información de cuánto es la inflación en Argentina. Bueno, tomando el periodo ese acumulado, el incremento fue de precios en el 280%, y si tomaríamos como debería tomar legalmente ya el Estado Nacional, más allá de las discusiones técnicas, políticas, en realidad hay de base una cuestión metodológica muy importante, que es la ponderación. El oficial está realizado con los estudios, con la encuesta nacional de gastos de hogares realizada en el 2004-2005. Yo no me acuerdo si tenía celular. Sí, eran de las primeras computadoras, pero era un número mínimo. La energía, el agua, la luz, los alquileres estaban regulados, estaban subsidiados. En consecuencia, en el 17-18 hubo otra encuesta nacional de gastos de hogares, que es la que debería estar utilizando hoy el INDEC para hacer las mediciones de inflación. Bien. Obviamente en esto sí hay claramente una definición política, porque uso una y porque no uso la otra, porque la brecha es muy grande. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, fue cotejar básicamente lo que es la asignación de la categoría de cada uno de esos 4 escalafones, ¿sí? Y la remuneración total sin descuentos. Bien. Es decir, los haberes sin descuentos. ¿Por qué? Porque cuando inicialmente yo me iba al salario de bolsillo, un hallazgo del contexto del momento de crisis económica social
es que gran parte de los trabajadores de salud del primer nivel de atención urbano tienen deudas y tienen descuentos en sus haberes, descuentos formales, de entidades financieras, del banco, bueno, que es otro hecho de la realidad que, bueno, que uno lo confirma indirectamente intentando hacer esta medición como una contribución a decir, bueno, a ver, en el primer nivel de atención, uno dice desde hace mucho tiempo, el primer nivel, a diferencia del hospital, tiene que desarrollar la capacidad de vínculo con la comunidad. El hospital claramente tiene que reparar el daño ocurrido. Sí. El centro de salud tiene otras aristas totalmente diferentes porque las acciones de prevención y de promoción son fundamentalmente las que tienen que desarrollar el sistema de servicios de salud en el primer nivel de atención. Sí, Entonces, por eso uno dice mano de obra intensiva. Claro. Depende básicamente de la cantidad y de la calidad del recurso humano. Individualmente, cuando yo me pongo como médico frente a un paciente, y colectivamente, es decir, en el desarrollo de práctica de equipo, sobre todo para desarrollar acciones de prevención, no sé, llegar a los que no llegan al servicio de salud, por ejemplo, para que tengan las vacunas completas. Se entiende, se entiende. Y en cuanto al salario, doctor, ¿de cuánto fue la pérdida? Bueno, me pongo porque si no son muchos números. Veíamos algunas placas, allí lo vamos repasando si le parece. Bueno, dale. Más fácil. A ver si la podemos ver en pantalla y hacemos algún repaso de los datos con todo usted en la... Yo te digo, del código 01, si aparece, eso es inflación. Pérdida frente a la inflación. Eso es básicamente el salario, digamos, la remuneración bruta sin descuentos. En la remuneración bruta sin descuentos, acá queda enmascarado el 3%, por ejemplo, en este periodo de 27 meses, que se incrementó como aporte al aporte jubilatorio. Es decir, se pasó a mediados del año pasado del 16 al 19%. Sí, recordamos. En el total no aparece ese descuento. Por eso la intención era ver cuánto de bolsillo, pero era realmente muy engorroso metodológicamente. Entonces ahí están los 4 escalafones y eso es, en estos 27 meses, la pérdida que hubo con respecto al IPC oficial, no con respecto a el IPC, al índice de precio al consumidor, que en realidad se debería estar utilizando. ¿Cuánto es el salario promedio de un trabajador? Promedio no, eso depende de las... No hay grandes brechas entre los 4 escalafones, pero para un trabajador que recién se inicia en el sector, sin descuentos, es entre 1 millón y 1.300.000. Eso. A eso vos tenés que aplicarle los descuentos, claro, que es aproximadamente entre un 15 y 20%. Pero, a ver, yo no me detuve básicamente en eso, fue comparar el código 01, que es de la asignación de la categoría, que ahí sí hubo una pérdida mucho mayor. La pérdida ahí estuvo cercana entre el 25 y el 50%, 25 y 50 puntos porcentuales, que es una cifra muy importante porque es un periodo de tiempo en un contexto ya de salarios deprimidos como ya estaban en diciembre del 2023. Y lo que ha ocurrido es que se ha profundizado. Y esto tiene que ver con que es la mano de obra que tiene el sector justamente para desarrollar la atención de la salud en tiempos donde las complejidades se han desarrollado enormemente. Es decir, la complejidad de un solo caso, de tener un paciente, y si uno abre el juego para ver en el contexto familiar, y si abre más el juego es el contexto laboral, y si abrís un poco más el contexto del barrio, porque ahí también tiene que ver, indagar sobre lo ambiental, cómo es el proceso de supervivencia humana, cuáles son los ingresos. Bueno, esa complejidad corresponde trabajarla no solos al sector salud desde el primer nivel, y obviamente para revertir las situaciones tan críticas como las que atravesamos hoy es necesario la concurrencia de las distintas instituciones y actores, sectores que están trabajando en un territorio para intentar revertir, obviamente si hay por encima políticas más macro que apunten claramente a la inclusión y a la ruptura de las desigualdades.
el proceso actual es en sentido totalmente inverso. Por eso se hace más complejo y más difícil resolver los problemas de salud y enfermedad. Doctor, nos van a quedar un montón de temas afuera y datos interesantes de su informe, pero vamos a mantener contacto. Estamos aguardando la palabra oficial también del Ministerio de Salud en cuanto al recorte que realiza el Gobierno Nacional en el plan Remediar, tema que estuvimos dialogando también en la radio días atrás. Vamos a mantener contacto, doctor. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Muy amable.